Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Y antes de empezar, recuerden que este es un podcast autogestivo, es decir, no tenemos patrocinio ni financiamiento ni lucramos con él, por lo que les recuerdo que pueden apoyar este proyecto realizando un donativo directamente en mi sitio web www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdés se escribe con S. Y también les recuerdo que pueden contratarme para darles cursos, talleres, conferencias, capacitaciones, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben que me pongo a su disposición para filosofar. No olviden mandarme un mensaje al WhatsApp al +52 55 27 15 04 86 o también pueden enviarme un correo a hola@araliavaldez.com.mx. Y bueno, ahora sí, entremos en materia. El día de hoy vamos a revisar una pregunta que me hicieron. Me preguntaron, ¿para qué vivimos? Y me parece que es una pregunta bastante importante, sobre todo cuando no encontramos motivos para vivir o cuando no podemos darle un sentido a nuestra vida como a nosotros nos gustaría dárselo y cuando estamos en situaciones que nos llevan hacia una tristeza generalizada. En esos momentos es cuando aparece esta pregunta en nuestra cabeza, ¿para qué estar vivos? ¿Qué sentido tiene vivir? Y me parece extremadamente importante que tratemos de darle al menos una respuesta, aunque sea provisional, a esta pregunta. Bueno, cuando nos preguntamos ¿para qué vivimos? Estamos preguntando en el fondo qué es la vida. Pero piénsenlo por un momento. Hay muchas formas de vida a nuestro alrededor. No todos tenemos la misma vida. Compartimos todos el hecho de estar vivos, pero cada uno de nosotros vivimos nuestra vida de una manera muy singular, muy diferente. Incluso podemos decir que hay formas de vida que elegimos y hay otras formas de vida que no podemos elegir. Y nuestra vida en general transcurre un poco entre esta tensión, entre lo que podemos elegir para nuestra propia vida y lo que no podemos elegir, lo que se escapa de nuestras manos. Por ejemplo, cuando nacemos en un contexto determinado. Nacemos atados o sujetados a ese contexto. Y ese contexto nos afecta, nos marca, nos educa, nos determina, nos hace ver el mundo de una cierta manera. Y cuando somos pequeños, ese contexto no lo podemos cambiar. Y a veces, ni siquiera cuando somos grandes, adultos, tampoco podemos cambiarlo. Hay algunas ocasiones en las que sí podemos cambiarlo, pero no siempre. Y eso justo es parte de lo complicado de tu vida. No sé, por ejemplo, yo nací en un contexto en el que de pequeña mi familia es de comerciantes y entonces pues yo iba a los tianguis desde muy pequeña a vender cosas con mi familia. Eso era un contexto que yo no podía cambiar. Yo no podía decidir si ir o no al tianguis. Nadie me preguntaba si me gustaba o no esa actividad, si estar ahí era bueno o malo, si me divertía o me aburría. En fin, era algo en lo que yo no tenía una injerencia. Sin embargo, estar en ese contexto me llevó a experimentar el mundo de una forma específica. Me llevó a aprender cosas, a relacionarme con los objetos, a observar el intercambio de las cosas, etcétera, etcétera. Y como niño, uno solo absorbe su contexto. Lo observa, lo repite, a veces lo cuestiona, pero no siempre tenemos los elementos para entenderlo. Ese contexto nos va marcando y vamos creciendo. Y a lo mejor cuando ya somos un poco más grandes, quizá en la adolescencia, en la juventud, en nuestra madurez, ya podemos entonces pensar en cambiar de contexto. A lo mejor yo cuando cumplí 20 años pude decir, pero ¿por qué estoy viniendo al tianguis todavía si no me gusta estar aquí? O a lo mejor, me gusta seguir viniendo porque me gusta hacer esta actividad o me gusta ver a mi familia o me gusta lo que sea. Pero entonces yo ya puedo tener un vínculo mucho más racional con mi contexto y puedo decidir quizá transformarlo, trastocarlo o modificarlo, aunque no todo dependa de mí, aunque yo no pueda modificarlo en su totalidad. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros nacimos en un distinto contexto. Cada uno de los que estamos escuchando esta reflexión tenemos una historia de vida singular, única e irrepetible, en la que quizá podamos compartir experiencias de vida con otros seres humanos, pero cada uno de esos seres vivió una experiencia singular. Tuvo una interpretación de cada uno de esos hechos de manera única y específica. Es decir, todos tenemos una vida, pero esa vida existen maneras infinitas de vivirla. Hay infinitas maneras de vivir nuestra vida. Y está en nuestras manos elegir la forma
en la que la queremos vivir. Esto nos indica que la vida es algo que se posee, se busca, se construye, se crea. Es decir, tenemos que aprender a aprovechar nuestra propia vida, porque la vida también se desperdicia y vaya que nosotros somos expertos en desperdiciar nuestras vidas. La vida nos fue dada como una gracia, sin pedirla. ¡Pum! Arte de magia. Un día abrimos los ojos y estábamos vivos en el mundo. Nosotros no pudimos tener mucha injerencia en esa decisión. No decidimos vivir o no vivir. Y no por el simple hecho de vivir, de haber llegado a este mundo y de estar vivos, quiere decir que sepamos vivir. Esto es como decimos todo el tiempo en este podcast. No por el simple hecho de tener piernas sabemos andar en bicicleta. No por el simple hecho de tener cerebro sabemos pensar. No por el simple hecho de tener ojos sabemos leer. Bueno, pues con la vida es lo mismo. No por el simple hecho de estar vivos sabemos vivir. Hay que aprender a vivir. La vida nos fue dada, pero es nuestra tarea humana darle un significado. Aprender a usar la vida, aprender a vivir y aprender a entender cómo queremos darle un sentido a esto de estar vivos. Y justo la filosofía pues nace con esta intención, con ese objetivo de aprender a vivir una buena vida, no solamente una vida, una buena vida. Y está en cada uno de nosotros elegir lo que vamos a definir como una buena vida. Una buena vida para mí no va a ser lo mismo que una buena vida para ti, o no tiene por qué ser lo mismo que una buena vida para tu hermano o para tu amiga. Una buena vida es una idea singular de una buena vida. Y eso es lo que tenemos que aprender a construir. ¿Para qué estamos vivos? Para construir el sentido de para qué estamos vivos. Hay un filósofo que siempre tocamos en este espacio, que es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nos propone una teoría muy interesante sobre la vida. Él nos dice que cada ser vivo, no solo personas o seres humanos, sino cualquier existencia viva, tiene un conato, con lo que nace. El conato es algo con lo que cada ser vivo nace. Spinoza lo define de la siguiente manera. Cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza en perseverar en su ser. Es decir, el conato es este impulso vital que todos tenemos que nos lleva a tratar de conservar nuestra propia existencia. Todo en la naturaleza tiene un conato, es decir, todo en la naturaleza tiene una fuerza vital que nos permite afianzarnos a nuestro entorno y a seguir perfeccionándonos a nosotros mismos. Entonces, desde esta perspectiva, la vida implica movimiento, implica cambio. Si todos tenemos un conato que nos va a llevar a perfeccionarnos a nosotros mismos constantemente, quiere decir que vamos a estar en constante movimiento. Eso es esencial para pensar la vida, pensarnos en movimiento. Uno de nuestros más grandes problemas de pensamiento occidental es el pensamiento sobre el ser. Cuando nosotros nos pensamos desde el ser, nos pensamos sin tiempo, nos pensamos de manera abstracta, detenida. En cambio, pensarnos desde el conato, por ejemplo, con Spinoza, nos obliga a pensarnos en movimiento. Un ejemplo muy sencillo, si yo digo, es que yo soy una persona enojona, yo estoy pensándome desde el ser y me estoy definiendo de manera universal como si fuera siempre y siempre haya sido y me vaya yo a morir siendo una persona enojona. En cambio, si yo me pienso desde esta idea del conato, por ejemplo, y yo dijera, es que en este momento estoy comportándome como una persona enojada, pero mi conato me puede llevar a moderar mis afectos y a mejorar mi estado de ánimo, entonces estoy pensándome en movimiento. Es muy importante que nos permitamos pensar la vida en movimiento. Entonces, el conato, digamos que es la potencia de las cosas para preservar su propia existencia. Y esta potencia es fluctuante, es decir, se incrementa o se disminuye. A veces tenemos una mayor potencia y a veces tenemos una menor potencia. Piénsenlo ustedes, cuando se sienten tristes, por ejemplo, cuando nos sentimos deprimidos o muy cansados o muy agotados, tenemos poca potencia, es decir, tenemos poca energía vital, nuestro conato está bajo. En cambio, cuando estamos muy alegres, ¿qué pasa? Nos exaltamos inmediatamente, tenemos mucho mayor cantidad de energía en nuestro cuerpo, nuestra potencia se incrementa, nuestro poder de hacer. Podemos entender la potencia como el poder de hacer. Entonces, si mi poder de hacer se incrementa,
porque tengo afectos en la alegría, tengo más capacidad y más posibilidades de hacer cosas. En cambio, si mi poder de hacer está disminuido por la tristeza, pues tengo mucho menos capacidad de hacer cosas. Nada más me quiero tirar en mi cama y no hacer absolutamente nada. Entonces, hasta aquí podemos afirmar que si todo ser vivo tiene un conato, que es la potencia que le lleva a preservar su propia existencia, y la potencia es algo que se incrementa y se disminuye, entonces, ¿qué es la vida? Pues la vida es un ser humano, bueno, nuestra vida humana específica, hay muchas formas de vida, como ya lo dijimos, pero ¿qué es la vida para nosotros, los seres humanos? Nuestra vida humana, entonces, es estar lidiando constantemente con estos incrementos y disminuciones de potencia. Pero no solo de nosotros. El asunto aquí o lo complejo de nuestra existencia es que no estamos solos. Es que vivimos inmersos en una sociedad, en una multiplicidad de otredades. El ser humano entonces no está solamente determinado por su necesidad personal propia de conservar su existencia, sino que entonces también estamos determinados por la necesidad que tienen todos los demás seres para existir. Todos y cada uno de ellos están buscando su propia supervivencia. Y entonces, su supervivencia se entrecruza con la nuestra. La necesidad de sobrevivir de los otros seres vivos se va a atravesar siempre con nuestra necesidad de sobrevivir. Y por lo tanto, todos estos conatos que existen en el mundo, que entramos en contacto con ellos, nos pueden beneficiar o afectar de forma negativa. Spinoza dice, lo único que distingue al conato del hombre del conato de las demás cosas es que el ser humano es consciente de su propio conato, es decir, de los esfuerzos que realizamos para preservar nuestra propia vida. Probablemente una planta no sea consciente de los esfuerzos que realiza ella misma para preservar su propia vida. Nosotros sí. Es la única diferencia, pero todos los seres vivos compartimos el conato. Y esta conciencia que los seres humanos tenemos es lo que, según Spinoza, nos lleva a producir deseos de preservar nuestra propia existencia. Y estos deseos son esenciales, son vitales para darle un sentido a nuestra vida. Pero aquí hay un problema, que no todos los deseos que producimos son adecuados ni para nuestro conato, es decir, ni para preservar nuestra propia existencia, ni son adecuados en términos de ideas. Spinoza dice que esta conciencia es la que nos permite producir ideas. Pero aquí el asunto es que producimos ideas inadecuadas y adecuadas. Producimos ambos tipos de ideas. Y estas ideas son las que nos van indicando cómo nos afectan las cosas. Lo que yo pienso sobre las cosas que me van afectando en mi entorno me provoca ideas adecuadas o inadecuadas. Y a partir de esas ideas adecuadas o inadecuadas es que mi conato, mi potencia, se incrementa o se disminuye. Estas ideas con las que vamos traduciendo cómo nos afectan las cosas nos generan alegría o nos generan tristeza. Las ideas que nos generan alegría incrementan nuestro conato, nuestra potencia, y las ideas que nos generan tristeza disminuyen nuestro conato, nuestra potencia. Spinoza da un ejemplo de ideas inadecuadas. Él nos dice, por ejemplo, si un día voy caminando en el bosque muy contento y me ataca un lobo, su ataque me va a afectar. Sí, me va a doler o incluso me va a hacer correr y quizá me salve. Pero las ideas que yo voy a producir respecto a ese ataque pueden ser ideas adecuadas o inadecuadas. Lo más probable es que al inicio yo genere deseos de venganza, porque yo piense que el lobo es malo. Pero esas ideas serían inadecuadas, porque el lobo no me atacó por maldad, el lobo me atacó porque su naturaleza es esa. Y por lo tanto, no hay un posible juicio moral respecto a si el lobo es bueno o malo. Pero si me dejo guiar por mis ideas inadecuadas, voy a querer levantar una turba ardiente en el pueblo para que me acompañen a linchar al lobo. En cambio, si mis ideas son adecuadas, puedo entender que el lobo no lo hizo con maldad, simplemente, y puedo dejar que eso pase, quede en mi pasado y yo seguir mi camino muy contento. Es decir, la forma en la que pensamos las cosas que nos acontecen en la vida es fundamental, porque de ahí producimos afectos alegres o tristes hacia nosotros mismos. Y eso incrementa o disminuye nuestra potencia. Y entonces, los afectos son las cosas que nos suceden, las cosas que nos afectan en la vida, más la idea que producimos de ellas.
Un afecto es cómo pienso sobre las cosas que me pasan. Y como acabamos de observar en el ejemplo, el cómo yo pienso sobre las cosas cambia la manera en la que estas cosas me afectan. Es imposible salir ileso, intacto, de la existencia de los demás seres humanos y de las demás cosas. Todo lo que nos rodea nos afecta y nosotros afectamos a todo lo que nos rodea. Es de ida y vuelta, siempre. Aquí aparece una idea muy bonita de Spinoza. En estos afectos, hay afectos activos y hay afectos pasivos. Hay afectos que me afectan, que me generan una impresión, una idea inadecuada. Y esa idea yo no la trastoco, yo no la transformo, yo no la analizo, simplemente la acepto. La primera idea que me viene a partir de algo que me afecta, lo acepto. Esos afectos, Spinoza los llama afectos pasivos. Y en general son ideas inadecuadas que nos provocan sufrimiento. Y estas ideas disminuyen nuestra potencia. Los afectos activos, como los llama Spinoza, son los afectos en los que yo analizo y observo qué idea estoy produciendo respecto a esa cosa que me afectó, que me produjo una afección, y entonces puedo tomar una acción, puedo construir una idea adecuada sobre eso que me está afectando y entonces puedo actuar al respecto. Y ese tipo de afectos me generan alegría, me generan un incremento en mi potencia, en mi conato. Entonces, a ver, para que quede bien claro, existen los afectos activos y los afectos pasivos. Los afectos pasivos nos provocan tristeza a partir de ideas inadecuadas que somos incapaces de observar, analizar y modificar. Estamos presos y sujetos ante esa impresión de mi mente que me provoca lo que acabo de experimentar. Y esos afectos pasivos me llevan necesariamente a la tristeza. Y por el otro lado tenemos los afectos activos, que son acciones o que son ideas que yo puedo observar, analizar y transformar, elegir. Puedo elegir la idea respecto a lo que me está afectando, a lo que me está aconteciendo. Y entonces, ahí es cuando podemos tener ideas adecuadas respecto a lo que estamos viviendo. Y esas ideas adecuadas nos llevan a un incremento en nuestra potencia, a una mayor alegría. Y entonces, digamos que de lo que se trata un poco la vida es de aprender a convertir nuestros afectos pasivos en afectos activos, en una acción, en una idea más adecuada que potencie nuestro ser para llevarnos a tener una vida activa. Desde esta perspectiva de Spinoza, lo que podríamos decir es que cuando estamos tristes, deprimidos, lo que sucede es que no estamos pudiendo transformar las ideas con las que estamos interpretando lo que nos acontece en el mundo. Y en este sentido, habría que liberarnos de nuestras propias ideas, de nuestras propias pasiones. Recuerden, en este término de pasión, estar sujeto, pasivo, passivere, ante la idea que me arranca mi inconsciente mientras estoy experimentando algo en el mundo. Dejar de ser pasivos y convertirnos en entes activos significa tomar el control de nuestros pensamientos, de las interpretaciones que nosotros hacemos del mundo, y buscar entonces activamente provocarnos afectos activos. Utilizar nuestra conciencia para llevarnos hacia las condiciones de posibilidad de lo que estamos buscando como una buena vida. Y para esto podemos utilizar la razón para alcanzar esa idea de una buena vida. Nos diría Spinoza, creemos en general que somos libres, pero en realidad somos esclavos de nuestra propia ignorancia, es decir, somos esclavos de nuestras propias ideas inadecuadas, somos esclavos de las formas en las que reaccionamos y se accionan nuestras ideas ante lo que nos afecta en el mundo. En este sentido, diría Spinoza que la única manera de enfrentar la tristeza no es utilizar la razón para reprimirla y decir, yo no me voy a sentir triste nunca más en la vida. No, eso es imposible. Somos seres humanos. Tenemos que sentir tristeza. Es parte de nuestro equipaje, necesariamente. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a crear afectos activos, afectos en la alegría, que me produzcan emociones con mayor intensidad, para que esas emociones puedan ir desplazando a las emociones de tristeza. Spinoza nos diría, la libertad del hombre se obtiene a través del conocimiento que éste tiene de él
y de lo que lo rodea. Un esclavo es aquel que no sabe lo que hace ni para qué lo hace. Y un hombre libre, en cambio, es quien tiene la conciencia de sus acciones. Entonces, si nos preguntamos, ¿para qué vivir? ¿Para qué estar vivos? Yo les diría contundentemente, para aprender a ser libres en este sentido. Para aprender a modificar las afecciones pasivas que producimos sobre el mundo y aprender a generar conscientemente afecciones activas, afectos activos, y entonces conscientemente elegir afectar a tu entorno desde la alegría, en lugar de afectar y multiplicar la tristeza. Porque, no sé si ustedes lo saben, pero la alegría y la tristeza se contagian muchísimo. Yo puedo llegar a un entorno en donde hay tristeza y me voy a contagiar de la tristeza. Puedo llegar a un entorno en donde hay alegría y me puedo contagiar de alegría. Entonces también es una decisión, es una convicción personal, elegir qué le doy al mundo. Y en este sentido, el para qué estar vivos implicaría una convicción ética, no solo de disfrutar mi vida y tener una buena vida, sino también de hacer este mundo un lugar más alegre. Y en este sentido, mi sentido de vida es estar aquí para provocar alegría al otro, para contagiar la alegría, para aprender a generar activamente los afectos alegres entre el yo y el nosotros. Y de esa manera combatir la tristeza. Y bueno, para cerrar el día de hoy, me gustaría simplemente dejarlos con una idea que a lo mejor valdrá la pena profundizar en otro de nuestros episodios. Que es, y esto también lo decía nuestro querido Spinoza, y lo han venido a repetir varios autores después de él, entre ellos Gilles Deleuze, por ejemplo. Spinoza nos dice, la alegría es revolucionaria. Recordemos que estamos metidos en un contexto. Ese contexto está construido por varias cosas y es un sistema muy complejo. Y el sistema, nosotros le somos muy útiles al sistema cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando no encontramos las ganas ni las motivaciones para estar vivos, porque entonces somos, ¿qué? Manipulables y dominables. En cambio, una persona alegre, una persona que sabe provocar conscientemente las afecciones en la alegría, es una persona que no se puede dominar fácilmente, que no se puede manipular de esa manera. Y por lo tanto, la alegría es revolucionaria. Y si para algo vale la pena estar vivo, es para cambiar las cosas. En este sentido, entonces, los invito a hacer una revolución desde la alegría. Bueno, muchísimas gracias. Fue un verdadero placer compartir nuevamente el espacio el día de hoy con ustedes. Gracias por escucharme. Mi nombre es Aralia Valdés y nos vemos con muchísimo gusto en el siguiente episodio. No olviden dejarme todos sus comentarios y preguntas en Spotify y compartir si les gustó el episodio. Muchísimas gracias.